Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ariel David Torres, pastor de la Iglesia Hispana de Anaheim, y una vez más me acompaña el pastor laico Raimundo Velázquez. Mucho gusto, reciban bendiciones de parte de un servidor y estamos para servirle. Dios me los bendiga. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Señor, te damos las gracias una vez más porque nos permite abrir tu santa palabra y estudiarla, Señor. Danos sabiduría e inteligencia y que tu Santo Espíritu dirija nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el día de ayer dijimos que el Espíritu Santo le impidió a Pablo ir donde él quería ir. Y finalmente en una visión le pidió que fuera a Macedonia. Una región donde el evangelio nunca antes había entrado, y llegó a la ciudad de Filipo, donde allí él pudo establecer la primera iglesia cristiana en el continente europeo. Es interesante el lugar de reuniones. ¿Te fijaste, Raimundo, dónde se reunían ellos al principio? Sí, es interesante que ahí no había sinagoga. Y dice que se reunieron a la orilla del río las mujeres. Él fue a visitar allá. Es interesante que contemplar la naturaleza. Es bonito. Entonces es especial estar en ese lugar y buscar a Dios ahí al aire libre. Era junto al río donde ellos se reunían para orar. Y vemos que, según la palabra de Dios, ahí estuvo un buen tiempo el apóstol Pablo ministrando. Y su ministerio allí fue de tanto éxito que se creó un alboroto, se creó un conflicto. Cada vez que la palabra de Dios se predica, pareciera ser como que crea un conflicto. Y qué bonito es que hoy en día nosotros pudiéramos crear la misma oposición que el apóstol Pablo creó en sus días, ¿no lo crees? Sería lindo y sería una revolución para nuestro tiempo, ¿verdad? Porque es interesante de que en nuestro tiempo sabemos de que Dios va a trabajar como trabajó en el antiguo con Pablo, con Pedro. En nuestro tiempo Él va a trabajar con sus siervos, los que permitan ser dirigidos por su Espíritu. O sea que, amigos y hermanos que nos ven, es interesante que el Señor quiere obrar con poder en nuestras vidas. Permitámosle que el Señor haga su obra en nuestras vidas. Y no importa si hay iglesia o no hay iglesia, debajo de un árbol, junto a un río, en un parque, en cualquier lugar donde se reúnen 2 o 3 hijos de Dios, allí Dios puede manifestar su poder. Y de ese pequeño grupo puede crecer una iglesia, una comunidad, como ocurrió en Filipo. Fue tanto el escándalo, fue tanto la tensión que surgió, que hasta una muchacha que estaba poseída por el demonio, que le hacía ganar dinero a sus dueños, lo perseguía a los apóstoles y le decía: no, ustedes son enviados de Dios. Y el apóstol la reprendió. Y en el nombre de Jesús se fue el enemigo. ¿Habrá poder en el nombre de Dios, Raimundo? O sea, reconocemos de que Dios es un Dios que lo imposible lo hace posible. Y sí hay poder en la palabra de Dios. Su palabra es eficaz y dice que penetra hasta lo más profundo de nosotros. Así que la palabra de Dios es interesante, que sí hay poder. Yo tengo seguridad de que en la palabra de Dios hay poder. Y mi querido hermano, amigo que me está mirando, quiero decirte que si tú tienes hoy un problema en tu vida, si en tu vida hay un conflicto, reclama el nombre poderoso de Cristo Jesús y también tú podrás ser liberado como esta joven fue liberada. Pero tuvo que pagar un precio los apóstoles por esta liberación. Fueron llevados a la cárcel. Y lo que el hombre pensaba que iba a ser quizás el final del ministerio, lo que iba a impedir la obra de Dios, era un plan divino para llevar a toda una familia a que se entregara al evangelio. Porque fue producto a esto que el carcelero de Filipo llegó a conocer a Jesucristo. Tú te puedes imaginar, Raimundo, cómo se sentirían los apóstoles cuando por predicar la palabra de Dios fueron llevados a la prisión.
Es interesante que vemos acá que, en primer lugar, tenemos que entender que estos apóstoles estaban tan consagrados que ellos las dificultades no les importaba, porque ellos habían dicho desde un principio que ya lo pasado había quedado basura. Ellos, para lo que habían conseguido, que era Cristo Jesús, conocer a Jesús, era lo mejor. Y entonces cuando vemos eso, las dificultades para ellos era como si no pasara nada. Y vemos ahí cómo Dios, en medio de la dificultad, Él se manifiesta. Y podemos entender ahí que si cuando no tenemos problemas, debemos preocuparnos, decir, ¿por qué no tengo problemas? Porque los problemas nos hacen acercarnos más a Dios y testificar más de Dios. Porque vemos en Pablo, él estuvo en la cárcel, ese problema él lo hizo que Dios lo llevara ahí y fueran tocados el carcelero. Y fue ahí donde vemos el poder de Dios una vez más en medio de la dificultad. Porque te das cuenta ahí, ellos alababan a Dios. Ellos exaltaban el nombre de Dios ahí, en la cárcel. Eso es un ejemplo a nosotros, amigos y amigas. Si estás pasando por un momento difícil, alaba al Señor, exalta al Señor. Eso es lindo porque el Señor siempre tiene el control de la vida de cada uno de nosotros. Sí, y cuando nosotros alabamos a Dios en medio de las dificultades, testificamos de Dios y lo que Dios significa en nuestra vida. Y cuando el carcelero vio esto, producto de la alabanza, vino un terremoto. Mira qué poderosa alabanza creó un terremoto. Se rompieron las puertas, se abrieron, los grillos se cayeron. Y cuando él se iba a hacer daño, le dijeron al apóstol, no te haga daño, aquí estamos. Y esa experiencia lo llevó a él y a su familia, dice aquí la lección, a entregarse completamente a Dios. ¿Qué poder hay en la vida de los creyentes cuando con nuestro testimonio podemos llevar a una familia entera a los pies de Jesús? Lo que el apóstol le exigió, si podemos llamarle exigencia, lo que le pidió al carcelero de Filipo, para algunos ha sido una controversia, porque él le dijo cosas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Será que el creer es todo lo que hace falta en la vida del creyente para alcanzar la salvación? Ese es el primer paso, creer en Jesús. Porque si creemos en Jesús, estamos aceptando el plan de la salvación, que es para todo aquel que cree en Jesús. Y eso es lo importante hoy en nuestro tiempo. Debemos creer en Jesús porque Él es el único que dice su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, creer en Jesús es de suma importancia porque es el primer paso para ir rumbo a la Canaán celestial y así gozar la vida eterna. Eso es importante. Correctamente, porque la salvación, mi querido amigo, no se gana por obra, no se recibe por mérito, no es por buena conducta, no es porque usted paga. La salvación es un regalo de Dios, simplemente un hecho de fe. En el momento en que tú abres tu corazón a Jesús y tú tienes que saber que Él te acepta, Él te recibe y has comenzado un camino ascendente a la patria celestial. Al mismo tiempo, vemos que el apóstol Pablo le dio instrucciones. Versículo 32 dice que le habló la palabra de Dios, y esta expresión le habló en el original dice que significa instrucciones, que le conversó, le platicó, le mostró cosas importantes y valiosas que lo ayudaron a él a aceptar a Jesucristo. ¿Qué papel juega la instrucción en aquellos que no conocen de Jesús? Es interesante porque después que creemos en Jesús, debemos empezar a escudriñar su palabra para conocer más de Él, porque entre más estudiamos la palabra de Dios, más tenemos oración, el Señor bendice grandemente. Así es, mi querido amigo, si tú que nos estás escuchando y nos estás viendo no conoces a Jesucristo, en estos momentos, ¿por qué no abrirle tu corazón a Él? ¿Por qué no rendirle tu vida a Jesús? Hoy puede ser el comienzo de un caminar hermoso con Jesús. Hoy puede ser el día de salvación que llegue a tu vida. Y si llega a tu vida, llegará a la vida de tu familia, como fue en la experiencia del carcelero de Filipo. El tiempo se nos acaba, pero ¿por qué no pedirle a Dios, Raimundo, en oración, que sea con nuestra audiencia, para que también ellos tengan hoy el regalo de la salvación y la vida eterna? Oramos. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por el estudio de tu palabra. Es de gran bendición porque al conocerte a ti, conocemos al dador de la vida, a nuestro Salvador. Y por medio de ti podemos, al creer en ti, encontramos la salvación. Ayuda a nuestros amigos a que ellos encuentren el camino y crean en ti, Señor Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.